conocer sobre los principios, sobre el fundamento, sobre el principio de la creación, pero todo lo que usted quiera conocer en base a principios se encuentra en el libro de Génesis. Si usted se encuentra allá afuera un libro que diga, nosotros le decimos cómo obtener una vida feliz, ese autor ya leyó Génesis. Por eso es que sabe cómo dar un consejo a alguien a través de un libro y comentar dónde encuentra la felicidad. Y si ese autor en su libro no habla de Jesús, entonces se equivoca. Y la felicidad que le va a mencionar en ese libro va a ser sin un fundamento, va a ser sin bases, va a estar reprobado y jamás va a llegar la felicidad. ¿Y sabe qué va a ser lo único que va a pasar? Que ese autor se hizo rico con su dinero cuando usted compró el libro. Así que mejor la Biblia. Es el mejor de los libros y en Génesis encuentra todo principio y fundamento de todo. ¿Sabía usted que el libro de Génesis nos habla sobre genética? Si nosotros nos ponemos a ver Génesis, ¿hace cuántos años estamos hablando de Génesis, del principio de la creación? Y Dios ya hablaba de genética ahí. Y la genética en la actualidad, en los años entre los 60 y 70, apenas estuvieron descubriendo los códigos del ADN. Y que en el cabello podían encontrar todo el ADN donde podrían saber quién era la persona, todo lo que quisieran saber de esa persona. ¿Sabía usted eso? Hace unos cuantos siglos, unas décadas, se descubrió o se dieron cuenta del ADN, pero Dios desde hace 6000 años ya estaba diciendo y hablando de genética en los capítulos 1 al 4 de Génesis. ¿Cómo ven? Wow, Pedro, wow. No hay como la palabra de Dios. Es que sí, yo sí me emociono. Yo no sé usted, pero yo me emociono. Yo sí me emociono. Bueno, fíjese bien. Vamos a leer esto y vamos a ir viendo las citas bíblicas. Estuve recientemente en una reunión de artistas e intelectuales. Platicaba con un conocido escritor, autor de varios libros. El tema de nuestra charla, ¿cuál creen que era? La Biblia. Ese era el tema de la charla. Yo cristiano, la Biblia para él, un libro mitológico, hebreo, lleno de fantasías, aunque muy bellas leyendas. La Biblia para mí, la palabra de Dios, revelada a los hombres por el Espíritu Santo, el libro de los libros, las sagradas escrituras. Él, según confesó, jamás la había leído. Yo, con toda humildad, pero con verdad, pude asegurarle que la leía, la estudiaba y trataba de practicar todos los días, y de esta charla surgió una discusión muy provechosa, fruto de la cual en este corto artículo lo vamos a explicar. Surgió la pregunta: como todos los críticos superficiales de la Biblia, a la que por supuesto desconocen, este escritor me hizo una burlonamente pregunta. Jubilosamente señalan algunos como evidente prueba de que la Biblia se contradice. O sea, esta pregunta ellos la utilizan para tentar, para darse cuenta de que el cristiano al que se la van a preguntar no va a saber, y burlonamente ellos piensan que los van a hacer que hagan el ridículo. Dice la pregunta: ¿de dónde tomó mujer Caín? Y la pregunta es: ¿por qué Caín? Caín era el mayor, después fue Abel. Pero si Caín mató a Abel, entonces quedó nomás Caín. Entonces, ¿cómo es que se casó Caín? ¿O cómo es que la tierra fue llena y poblada, cierto? Bueno, esa es la gran pregunta que este escritor hacía. Por supuesto piensa que es una pregunta a la que no puede dársele respuesta, y triunfalmente se le quedan viendo a uno con aires de vencedores. Sin embargo, pronto va cambiando la expresión de su semblante a medida que van escuchando la respuesta, que ustedes, amables lectores, encontrarán en las siguientes líneas. Y aquí está la respuesta. Caín fue, sin lugar a dudas, el primer hijo de Adán y Eva. ¿Qué dice Génesis 4:1?
Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Amén. Luego el versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Por la lectura de estos dos versículos, muchos eruditos afirman que Caín y Abel fueron gemelos. Como no está expresado de modo preciso, bien pudo haber sido así, pero de todos modos vemos claramente que Caín nació primero que Abel. Fue pues el hijo mayor de Adán y Eva. En el versículo 3 y 4 ya encontramos a ambos hermanos siendo hombres y ofrendando los dos a Jehová. No se nos dice su edad, pero lógicamente ya eran personas mayores aptas para el trabajo. ¿Se da cuenta cómo de un versículo a otro menciona el nacimiento y de repente ellos ya avanzó el tiempo y ya están en un tiempo donde están trabajando? ¿Por qué les hago paréntesis en esto? Porque es importante que veamos que en ese versículo, de un versículo a otro ya habían pasado años. ¿Sí? Ok. Y luego dice, Génesis 4.3 dice, ¿quién tiene Génesis 4.3? Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. El versículo 4 dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Caín trabajaba pues la tierra y Abel cuidaba sus ovejas. Sería ilógico pensar que no tenían otros muchos hermanos y hermanas. Aquí vamos a entrar a lo bueno. Pero antes de pasar a esto, aquí se menciona algo muy importante de cuando se traen los sacrificios. Dice que Abel trae y escoge a uno de sus borregos o becerros más gordos y lo ofrece a Dios. Pero dice que Caín era una persona, era un hombre que trabajaba la tierra y él, lejos de traer un sacrificio a Dios, trajo vegetales. Y dice la palabra de Dios que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín y que no la aceptó. Mas sin en cambio aceptó la de Abel. ¿Por qué? Fácil. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 1 y 2, que ellos hicieron vestidos o delantales con hojas de higuera, plantas. Ajá. Pero Dios llegó y la palabra de Dios nos enseña, que Dios les enseñó que para que Dios pudiera perdonar el pecado del hombre, entonces ellos tenían que ofrecer sangre, sacrificio. Tenía que existir un sacrificio por el pecado que habían cometido. Alguien tenía que pagar por esos pecados. Y Dios le dice la palabra que Dios les hace vestidos, pero con piel de animal. No especifica la palabra de Dios que hizo un sacrificio, pero en el momento en que Dios les hace ropas con la piel de un animal, al mismo tiempo les estaba enseñando cómo tenían que ofrecer un animal en holocausto a Dios para perdón de los pecados. Cuando Caín y Abel llevan la ofrenda a Dios, Caín sabía que a Dios se le tenía que ofrecer un animal en holocausto, pero Caín tuvo una actitud de, de hacer lo que él quería, de ofrecer lo que él quería, cuando ya conocía lo que tenía que hacer. En una manera retadora, Caín hizo su voluntad. Es por eso que Dios no aceptó su holocausto. Aceptó el de, el de su hermano Abel, y de ahí viene el que después Caín se levanta contra Abel y lo mata. Sí, hermano, pero ¿de dónde se llenó la tierra? Tranquilos. Escuche bien porque esto se va a poner bueno. Dice pues, ya encontramos que ambos hermanos, siendo hombres y ofrendando los dos a Jehová, no se nos dice la edad, pero lógicamente ya eran personas
mayores aptas para el trabajo. Dice, Caín trabajaba pues la tierra y Abel cuidaba sus ovejas. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín mata a Abel. Luego vienen los versículos 16 y 17 y con ellos lo que tanto intriga a los enemigos de la Biblia. Leamos el versículo 16 y dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. El 17, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Entre paréntesis, Nod no era el nombre de ninguna persona, significa errante. Y se le dio tal nombre a ese lugar por haber llegado a él Caín en ese estado, en esa condición, como errante. Pero fíjese bien, ¿qué dice Génesis 4:3? Ponga atención ahí. Y aconteció andando el tiempo. Ahí. Otra vez. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dice que aconteció que andando el tiempo, transcurriendo el tiempo. Es importante ver, la Biblia nos enseña acontecimientos principales, básicos y fundamentales en la vida de Abel, Caín, Adán y Eva. Pero a veces como estudiosos de la palabra perdemos de vista el tiempo. Y pensamos que los acontecimientos que sucedieron uno tras otro y no le ponemos atención a que ya había transcurrido tiempo. Algo que tenemos que entender en este libro es que los hombres llegaban a vivir hasta 900 años. ¿Sí? Y ahí es donde va a entrar el por qué la tierra se llenó de tan solo una pareja. Sigamos leyendo. Lo que jubilosamente señalan estos pasajes como una evidencia incongruente de la Biblia, suponen que Caín era entonces el único ser humano en la tierra aparte de Adán y Eva. Una suposición sin base naturalmente. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que en el momento del homicidio era Caín y Abel los únicos dos hijos de Adán y Eva. ¿Se da cuenta que la Biblia habla nomás de Caín, Abel y de posteriormente un tercer hijo, Set? ¿Usted cree que habrán existido más hermanos? Pero entonces me digan, ¿y por qué no los menciona? Pero ¿quiere que le diga por qué no los menciona? Porque la palabra de Dios se enfoca a los nombres principales por donde iban a seguir surgiendo hombres de Dios, hombres de Dios, hombres de Dios, siguiendo la línea por donde iba a llegar Jesucristo. Es como una familia que tiene 20 hijos y entre los 20 solamente uno fue escogido por Dios para que por ahí siguiera la línea. Y de esa familia, ese varón tiene 6 hijos. Y de esos 6 hijos Dios escoge a uno para que siga la línea. Pero se da cuenta cómo no se toman en cuenta a los demás, o no se les da mucha importancia, o no se mencionan todos. Pues así comenzó a suceder. Cuando Caín y Abel estaban, dice que nació Set, que Dios le dio Set a Adán y a Eva por la muerte, como supliendo a Abel que había muerto. Pero ahorita vamos a entrar a una parte donde vamos a ver la importancia del tiempo y de los años, y nos vamos a dar cuenta que sí habían más hermanos, que sí habían más hijos, que sí había más hijas, y que antes, en el principio, no era pecado que el hermano se casara con la hermana, y que los hijos de los hermanos con los hermanos, y que fue un mandato. Dice Génesis, fructificad y llenad la tierra y sojuzgadla. Fue un mandamiento. Entonces no estaba prohibido.
el tío con la sobrina o la sobrina con el... Se podía, era válido. Sigamos. Por lo contrario, la lógica nos dice que seguramente ya entonces había un regular número de hermanos, primos, sobrinos, hijos y nietos y hijas. Esto es contado después de la muerte de Abel, pues Set les fue dado a Adán y a Eva en sustitución de este. Génesis 4:25, por favor. Quien lo tenga que lo lea. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella: me has sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Amén. Se nos dice aquí que Set haya sido el tercer hijo de Adán y Eva, otro hijo en lugar de Abel. Luego se nos dice en Génesis 5:5, y fueron todos los días de Adán, fíjense bien aquí, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Es decir, que cuando Set nació, Adán contaba con 130 años. Fíjese bien. En el tiempo en que Caín, Abel y Set nació, Adán tenía 130 años. Pero dice la palabra de Dios que Adán vivió 930. Yo no creo que en esos 130 años solamente hayan existido ellos tres. Ya había más. Y si en 100 años vamos a suponer que a lo mejor eran un decir unos 60, hagan la cuenta de cada 160 o hasta otros 100, ¿cuántos serían? ¿Ya me entendió? ¿Sí me voy explicando? Bueno, vamos a seguir. Dice la palabra de Dios: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Es decir, que cuando nació Set, Adán contaba con 130 años. ¿Podríamos imaginarnos cuántos hijos pudo haber engendrado Adán durante ese tiempo? Recordemos la primera parte de Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Claramente vemos aquí a Dios dirigiéndose al primer hombre y a la primer mujer, recién creados y creados ya adultos. Ellos no conocieron el ser bebés, ellos fueron creados ya adultos. No lo olvidemos, y dándole su primer mandamiento, y este primer mandamiento indudablemente tuvo que ser obedecido y cumplido. Tan es así que no solo la fecundidad, sino la longevidad eran la regla general de aquellos días, pues vemos que la facultad de procreación no se veía disminuida con el aumento de edad. Recordemos que Noé engendró a Sem, Cam y Jafet a los 500 años de edad. Adán solo tenía 130 cuando ya tenía a ellos, más sin contar los que no se mencionan. Poniendo un ejemplo actual para hacer comparaciones, podría contarles de una pareja de viejecitos que yo personalmente conozco. Él tiene 75 años y ella 70. Hace 50 se casaron y tuvieron 6 hijos, 4 mujeres y 2 varones. Actualmente estos 6 hijos son padres de 38 hijos en conjunto. De estos 9 ya están casados y tienen 13 hijos a su vez. Sumemos estas cantidades y tendremos que aquellas 2 personas que se casaron hace 50 años se han reproducido en 59 en la actualidad. Y esto es en estos tiempos en que tener 6 hijos es ya batir un récord. Ahora, en el principio, cuando la tierra comenzó a ser poblada, la Biblia y la ciencia moderna, si aceptamos la afirmación de la Biblia de que los hombres vivían cientos de años, continuaban engendrando hijos e hijas hasta casi al final de sus vidas.
y aceptamos, promedios de matrimonios y nacimientos muy conservadores en relación a los actuales. Puede calcularse fácilmente en 20 millones los habitantes de la tierra cuando Adán murió. Consecuentemente, Caín pudo tomar esposa entre sus hermanas y tuvo tiempo suficiente para edificar muchas ciudades. Porque el tiempo de vida no era como ahorita. Si toma mucha coca, nomás hasta los 50. Si le entra mucho a las carnitas, a las barbacoa, a la coca y a la cerveza y a todo eso, pues no llega ni a los 50. Pero si hace ejercicio, no toma coca y mucha agua, qué sé yo, entonces puede llegar hasta los 100. Pero se dan cuenta que ya no pasan de ahí. Y antes, 100, y yo creo que apenas iban con su primera esposa, ¿no es cierto? Imagínense, 100 años y ya tenían un gran número de familia, pero 900 años, ¿cuántos hijos no tuvieron? ¿Y cuántos no se reproducieron? Pues en verdad, créanlo, que de una pareja se llenó la tierra. Y ahorita lo vamos a ver bíblicamente, porque hay versículos que están respaldando lo que estamos estudiando. Dice: sería bueno para evitar suspicacias que mis amables lectores recordaran que en la época primitiva aún no existían las enfermedades ni los males hereditarios, como ocurre ahora. Es por eso que no solo Caín, sino también los otros hijos de Adán pudieron contraer matrimonio con sus hermanas. Luego tuvo que haber uniones entre primos, tíos, sobrinos, etc. Pues dice Pablo en Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Joder, ¿ya ven cómo la palabra de Dios no se equivoca? Nos toca el primer libro de Génesis, que son los principios, y del Antiguo Testamento nos lleva hasta el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos con Pablo, y nos dice que de una sola sangre, ¿ya vio cómo de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres? Pero ahora fíjese, usted va a decir, ay, pero entonces ¿cómo es que está el A positivo, el R negativo, el 3 bajo cero y qué más, qué sé yo? ¿Cómo es que existen tantas variedades de sangre? Fíjese bien, esto lo deberían de saber todas las madres, y si no, pues hoy lo van a aprender. Cuando un bebé comienza a crecer en el vientre de ustedes, la sangre de la madre no es compartida con la vida del feto. Lo único que la madre puede compartir con el bebé son los nutrientes, lo que come. La misma espina, ¿cómo se llama? Así la espina, la médula ósea, es la que empieza a producir la propia sangre del bebé. Y de ahí empiezan a surgir los diferentes tipos. El A positivo, R negativo, el 3+3 y el qué sé yo. Pero de una sola sangre fue llena la tierra. Y por eso es que existe la variedad de sangres. Porque el feto, el bebé, no participa de la sangre de su madre. Solamente de lo que la madre consume y alimenta al bebé. La sangre, el mismo bebé la produce en su espina, en su médula ósea. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Veamos pues que la Biblia ni se equivoca, ni se contradice, ni es inconsecuente consigo misma en este asunto de la esposa de Caín, ni en ningún otro. Son ignorantes y cosa absurda e increíble.
Los desconocedores de la Biblia, los que jamás han estudiado ni leído, son ellos los que más la atacan y calumnian, movidos única y exclusivamente por su egolatría, soberbia, orgullo y altivez, y para darse aires de sabiondos y superinteligentes. Respecto a ellos nos dice la palabra de Dios claramente, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esto viene en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 21. Los cristianos sabemos que la Biblia no se equivoca ni se contradice y permanece para siempre. Esto lo podemos y nos podemos cerciorar en la segunda carta a Timoteo 3, 16, 17. Nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que los hombres de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y la prueba más fehaciente nos la da paradójicamente la ciencia moderna, la cual, en vez de probar lo contrario cada día que pasa y mientras más avanza, nos confirma la veracidad eterna de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo el Señor en Marcos 13, 31. Una cita más, donde nos vamos a cerciorar de algo más. Génesis 5:4, ¿qué dice? Fueron los días de Adán, después de que engendró a Seth, 800 años, engendró hijos e hijas. ¿Te puedes poner de pie y decirlo otra vez más fuerte? Escuchen bien. Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Seth, 800 años, y en él engendró hijos e hijas. Engendró a Caín, Abel y a Seth. ¿Así dice? Engendró a Caín, Abel y a Seth, nada más. Dice, engendró hijos e hijas. O sea, que tenían de dónde escoger, ¿cierto? Si a los 100 años, 130, vamos a suponer que sí, a los 100 o 130 años nomás estaba Caín, Abel ya había muerto y ya estaba Seth, a los 130. En los siguientes 100 años de Adán, yo no creo que haya estado de manos cruzadas. Y yo no creo que en 10 años haya tenido un hijo nada más. ¿Cuántos les gusta que haya tenido en cada 10 años? Así que no digamos muy exagerado, algo lógico y posible. 3. Ahora, a 900 años, ¿cuántos serían? ¿Sabe? Estamos hablando, dice ahí un dato de 20 millones, pero hay otro dato que habla de 75 millones de personas para cuando Adán muere. Del año 0 al 930 de la muerte de Adán, la tierra ya tenía entre 20 y 75 millones de personas que nacieron nada más de Adán y Eva. Sí. Como la otra vez que unos judíos estaban bien jóvenes y eran 7 hijos los que tenían. Sí. Estaban los otros así, con 7. Nos tocó ver esa pareja muy jóvenes y lo que nos llamó la atención, de veras que se ve el respaldo de Dios a su pueblo. Ellos son los judíos
físicos. Y iba la pareja muy jóvenes y parecía la familia desde el más chiquito hasta el más grande formaditos. Y nos llamó la atención, pues todos con su kipa y judíos auténticos, y se veía la bendición en su vida. Y se ve que ni se preocupaban por esto. 7 hijos, ¿se imagina? Si yo tuviera 7 apenas puedo con ella. Y cada día que llego a la escuela hay que traer esto, y que mañana esto. ¿A poco no se han dicho ustedes, pues qué piensan, que barro el dinero, o que me sobra, o que lo fabrico? No sé cuál haya sido su comentario, pero ¿a poco no sí lo ha dicho cuando llega a la escuela y mañana hay que traer esto? Y que un regalito para la maestra, y que un regalito para el de español porque ya se va, y que cómprele tal vestuario porque va a bailar. Pues, ¿qué piensan que uno tiene así como para estar yendo a comprarles todo lo que ellos digan? Pero así son los maestros, ¿cierto? Y los judíos 7, y yo dije, ¿cómo le hará? Y la señora todavía iba embarazada, o sea que venía el 8º, y bien jóvenes, quién sabe a qué edad habrán empezado. Pero se ve el respaldo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios dio un mandato a ellos. Pero pues ya pasó mucho tiempo, ya está llena la tierra y ellos siguen llenándola, pues ya que se esperen, ¿no? No venimos del mono. No existe tal, ni el chango, ni la... fíjese bien, una vez, por querer conocer más sobre esa teoría de Darwin y la del Big Bang y tantas teorías que se levantan, una teoría tiene que ser comprobada a través de ciertos, ¿cómo se le dice esto? ¿Han oído hablar de cuando le hacen la prueba que encontraron un madero y que dicen que era la cruz de Jesús? Y que le hacen la prueba del carbono quién sabe qué, y que el argón quién sabe qué tanto, y que eso determina el tiempo de antigüedad de lo que encuentran, y se dan cuenta si era de Jesús, de la cruz de Jesús. Es algo similar. Pero una teoría, en el caso de Darwin, yo me di una vez a la tarea a investigar en qué se fundamentaban para decir que era una teoría y que una hipótesis y que nomás porque lo dijo, pero pues nunca se cumplió ni se comprobó. ¿Pero qué cree? Se ha encontrado con personas que dicen una mentira, que a lo mejor esa persona le va a decir, no, mi tío es el más millonario de Tultitlán y nosotros, y se avienta una mentirota esa persona. Y cada que está con sus amigas, esta chica dice esa mentira. Dice un escritor, para que una mentira se vuelva una verdad, hay que mencionarla 100 veces. Un hombre, una mujer que dice una mentira la misma 100 veces, termina creyéndola el mismo que la inventó. Fue algo así similar con Darwin, nomás que Darwin tenía un respaldo, Satanás, el padre de la mentira, el mentiroso, y de su lado el gran mentiroso, pues una mentirota. Y ahí están en las escuelas diciendo que el mono, y ahí ya todos llegan comportándose como monos a las escuelas. No les hagan caso. No porque digan que vienen del mono ya estén comiendo bananas todos los días. Esa es una gran mentira. Inventada, mencionada y tan mencionada que la gente la ha creído. Pero no es así. No es así. El ADN de un animal no se compara con el ADN de un hombre. No. Y basta estudiar una célula de un animal y estudiar la célula de un hombre para encontrar ahí en las células que no son igual. Porque si fuera así como decíamos la vez pasada, necesitamos donadores, pues que vayan al zoológico y le saquen a Chita y le pasen la sangre de Chita al que la necesita. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque es una gran mentira. Que están esperando donadores de riñones, pues que se la saquen a los changos. ¿Sí o no? Si es algo que está evolucionando,
pues entonces el órgano dentro del hombre tiene que evolucionar y tiene que funcionar mejor. Pero como es una mentira, no lo hacen porque saben que es una mentira. ¿Qué pasaría si yo les dijera ahorita que al país no le conviene que usted sepa todo esto? Al país no le conviene que los hijos tengan carreras. Las escuelas las quieren privatizar. Ahora ya se va a pagar por horas. Ya no va a haber dinero. Por todos lados donde uno voltea a ver, quieren tener al mexicano ignorante, analfabeta y sin poder. Porque saben que si la juventud está estudiada, está enriquecida en la literatura, en lo que se preparen, entonces son personas que pueden derrocar países, presidentes, formas de pensamiento. Por eso es que los gobiernos no quieren que los pueblos, los hombres de las naciones estén estudiados. ¿Qué acabamos de leer? Que Dios enloquece la sabiduría del mundo, pero hay una sabiduría a la cual nadie puede tocar. Hay una sabiduría que es la mejor, que es intocable, que es la que le da vida al hombre. Basta voltear a ver a los lados para escuchar los comentarios ¿y ahora qué vamos a hacer? Si nuestros hijos se quedan todos burros, porque así decía una señora. Si mis hijos se quedan burros, ¿qué voy a hacer? Digo, no les diga burros, porque no son burros. Y no porque no estudien se van a quedar burros. No les diga burros, porque ya por decírselos ya los está haciendo así. Pero ¿qué vamos a hacer si no hay escuelas y si que hay que pagar y si nos van a pagar menos y pues cómo les vamos a pagar las escuelas si ya no vamos a poder? Y yo que tengo 6, no, pues ya párele señora, pues si no nomás era fructificar y llenar la tierra. A ver ahora cómo le va a hacer para sacarlos adelante. Esta sabiduría, dice la palabra de Dios que Jesús un día oró al Padre y le dijo, gracias Señor, porque esta sabiduría tú la escondiste de los sabios y de los entendidos. La sabiduría de Dios, la palabra de Dios, fue escondida para aquellos que dicen que venimos del mono. Para aquellos que te van a decir, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Inconscientemente acabamos de estudiar un principio que ya nos dijo qué fue primero. Así que a ver, díganme, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Y por qué en el ejemplo siempre se habla de la gallina y del huevo? Pues porque es la más cara ahorita, ¿no? ¿Qué fue primero? Acuérdense que Adán y Eva fueron creados adultos. Dios no creó al huevo, Dios creó a la gallina, porque creó a Adán y a Eva adultos. ¿Cómo ve? ¿Se acuerda por ahí también otro principio y fundamento de ahí mismo? Que dice que cuando el hombre y la mujer se casan son uno, ya no dos sino uno. ¿Pero qué cree? Desde antes ya son uno. Porque Dios formó al hombre, uno, una pieza, pero del hombre hizo la mujer. O sea que desde ahí ya son uno. ¿Se da cuenta la sabiduría de Dios? Así que cuando ustedes ya están casados, ya no son dos, son uno, una sola carne, porque Dios no los formó individuales. Formó al hombre y de acá sacó a la mujer. Por eso a la mujer le gusta estar aquí. Cuando abraza uno a la mujer no pone el brazo arriba, ¿verdad? Y nosotros somos los que vamos ahí. Nosotros somos los que abrazamos a la esposa y la mujer va aquí. ¿Y sabe por qué le gusta ir aquí? Porque de aquí fue tomada. Porque vuelve a su principio, de donde fue tomada, sacada. Por eso es que le gusta ir aquí. Órale, véngase para acá. Amén. Ahorita vimos muchos principios, o algunos principios.
Pero así como vimos estos principios, hay más. La genética. Cuando fueron creados los cielos, la tierra, y cuando tocó el día en donde Dios da la orden a la tierra a producir semilla, dijo, y cada semilla dé fruto según su... Y ya está hablando de genética. Porque tenía que existir una sola semilla diferente a otra, que una iba a dar manzanas, otra iba a dar peras. Aquel iba a ser ciruelo y aquel iba a ser maíz. Iban a ser lentejas y aquel frijol. Cada semilla tenía un código dentro de la semilla, tenía un software, un programa que iba a indicar la naturaleza, la forma, el sabor, el color del fruto. ¿Cómo ve? Ya nos hablaba de genética. ¿Usted cree que Adán se estaba preocupando de la genética? No, él andaba llenando la tierra. Ese Adán se dedicó a llenar la tierra. Imagínese, hermano, 900 años ese Adán. 900 años. El hombre que más vivió, Matusalén, 960 y tantos. El que más vivió. Y de ahí comienza un declive después de Noé, donde Dios declara que ya solamente los más fuertes, 70, 80 y no más, por causa del pecado. Qué padre hubiera sido haberlo vivido 900 años aquí, ¿no? Imagínese ese tiempo. Adán tenía que trabajar, pero no como hoy. No tenía un horario. Él sabía que tenía que trabajar. Pero yo les aseguro que donde él aventaba la semilla, yo creo que ni regaba, ni cortaba la hierba mala. No. Se daba todo, ahí todo se daba. Ahí no era como aquí de que no te pases a mi terreno. Pues si toda la tierra era de Adán. Yo creo que si decía voy a ir al río, se llevaba una semilla, las aventaba donde quisiera y ahí crecía de todo. ¿Se imagina ese tiempo? ¿No le ha pasado ese tiempo o alguna vez que usted dice, ay, cómo yo no viví en esa época de, a lo mejor hasta de, si tenía usted algún artista que le gustaba y decía, ay, ¿por qué no fui de los 60s, de los 70s? Ahí donde se vestían todas así de vestidos de mucho vuelo y los peinados así. ¿A poco nunca se había dicho algo así usted? Sí, todos lo hicimos. Pero ¿sabe por qué Dios no quiso que usted estuviera allá? ¿Sí sabe o no sabe? Él no quiso que usted fuera de ese tiempo porque Él la quería en este tiempo. Él sabe por qué usted está en este tiempo. Y solamente Dios sabe por qué viene un tiempo difícil donde ellos van a estar. Piense usted la fuerza y fortaleza que usted necesita hoy para vivir. Ahora piense la fortaleza y fuerza que van a necesitar ellos de Dios para sobrevivir. Y sus hijos. Sí que lo van a necesitar, porque esto se va a poner peor. Pero ya veo que sí se puede aprender. Ahorita fue así como que algo para sacar las dudas. Y si un día queremos aprender más principios, está lleno Génesis de principios. Así que, ya que no llegue alguien y les diga, venimos del mono, rápidamente ya tienen los primeros 4 capítulos de Génesis, donde se habla de dónde fue llena toda la tierra. De Adán y de Eva. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda con lo que hemos estudiado? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a hacer una oración mientras nuestro hermano Pedro nos ministra con una alabanza. Y vamos a orar para que, ¿sabía usted que esto que usted aprendió hoy fue una semilla colocada por Dios en su corazón? Porque Dios quiere que esa semilla dé un fruto. Pero la palabra de Dios habla
de alguien que quiere arrebatar esa semilla para que no crezca y no dé fruto. Así que vamos a pedirle a Dios que esta semilla que hoy fue sembrada en su corazón dé su fruto en su tiempo. ¿Y sabe qué? Qué gran responsabilidad tenemos como padres para que nuestros hijos conozcan a Dios, militen a Dios. Veíamos algo importante que también va a ser un tema: cómo orar, cómo pedir. Ya aprendimos, ya estudiamos cómo es la oración, pero ahora, ¿cómo vamos a pedir? ¿O cómo es que hay que pedir? ¿Cómo es que se tienen que hacer las oraciones cuando es una enfermedad? Cuando es una necesidad de trabajo, cuando es una necesidad con mi marido o mi esposa, o con mis hijos, o con un enemigo, un adversario, o con mi jefe en el trabajo, o con mis compañeros o compañeras, o con mi comadre, o qué sé yo. Son oraciones diferentes. ¿Cómo orar cuando vemos que alguien tiene una necesidad y que físicamente no podemos intervenir, pero que a través de la oración sí? Siguiente semana, ese es el tema. ¿Cómo vamos a orar? Los diferentes tipos de oración. ¿Amén? Yo hubiera querido dar los dos ahorita, pero iba a ser mucho. Mejor asimilen lo que hoy aprendimos. Este es para usted. Es un archivo para cuando lo quiera volver a leer. Y si alguien quiere una copia, pues nuestra hermana Hortensia va a tener las hojas, que se las preste, le saco una copia y para que usted tenga ese estudio. Es bueno. Ya vieron que estuvo muy rico en sabiduría, en palabra de Dios. Y bueno, póngase de pie, vamos a orar.